¿Qué pasaría si tu destino cambiara incluso antes de nacer? Esta es la historia de un búfalo que cruzó océanos cuando aún estaba en el vientre de su madre. Las aventuras de Buddy el búfalo. En las costas de Mumbai, India, un barco carguero se mecía fuertemente bajo una tormenta monzónica. En su interior, entre cajas y contenedores, 7 búfalas de agua observaban con ojos temerosos las paredes metálicas que se habían convertido en su nuevo hogar. Una de ellas, Dayari, de pelaje negro brillante y ojos profundos, llevaba dentro de sí una carga preciosa, un pequeño búfalo en gestación, que sin saberlo estaba a punto de emprender el viaje más extraordinario de su vida. Una semana antes, el mercado de ganado de Gujarat bullía de actividad cuando Alejandro Méndez, un empresario venezolano, examinaba con ojo crítico a un grupo de búfalas preñadas. Su misión era clara: adquirir los mejores ejemplares para iniciar una cría pionera en los llanos venezolanos. Esta es Dayari, explicó el vendedor indio, señalando a la más imponente de las búfalas. La joya de mi rebaño. Su cría será excepcional, se lo garantizo. Mientras el vendedor hablaba, el pequeño ser dentro de Dayari se movió, como anticipando su destino. Alejandro no lo dudó. Compró a Dayari junto con otras 6 búfalas, todas preñadas, todas destinadas a cruzar el mundo. La vida nos mueve a lugares insospechados. Nuestra tarea no es cuestionar el viaje, sino adaptarnos al camino que se nos presenta. El viaje marítimo comenzó con calma, pero al tercer día, una tormenta feroz azotó el carguero. Las búfalas mugían asustadas, mientras el barco se elevaba y caía sobre olas gigantescas. Dentro del vientre de Dayari, el pequeño búfalo sentía cada sacudida, cada movimiento brusco, cada latido acelerado del corazón de su madre. Fue durante esta tormenta cuando ocurrió algo extraordinario. Mientras los marineros luchaban por mantener estable la carga, una ola particularmente fuerte golpeó el barco. Las puertas del área de ganado cedieron momentáneamente y el agua salada inundó el compartimiento. Dayari resbaló, cayendo pesadamente sobre su costado. El veterinario a bordo corrió hacia ella, temiendo lo peor. Si Dayari sufría heridas graves o perdía a su cría, todo el proyecto de Alejandro podría verse comprometido. Con manos expertas pero temblorosas por el balanceo del barco, examinó a la búfala. «Está bien», suspiró aliviado tras unos minutos de angustia, «y la cría también parece estar a salvo». Lo que nadie podía saber era que este momento de peligro había tenido un impacto profundo en el pequeño búfalo antes de nacer. De alguna manera, esta experiencia cercana a la tragedia había despertado en él un instinto de supervivencia extraordinario, una resiliencia que definiría su carácter para siempre. El resto del viaje transcurrió sin incidentes mayores. Semanas más tarde, cuando el barco finalmente atracó en el puerto de La Guaira, Venezuela, las búfalas fueron trasladadas a camiones especialmente acondicionados. El cambio de clima fue dramático, del calor húmedo monzónico de la India al calor tropical caribeño. El destino final era la hacienda El Amanecer, propiedad de Alejandro, ubicada en los vastos llanos venezolanos, un paraíso de sabanas interminables, con hierba alta que ondeaba como un océano verde bajo el viento, atravesado por ríos y caños que brillaban como plata líquida bajo el sol inclemente. Las búfalas fueron recibidas con curiosidad por los trabajadores de la hacienda,
quienes nunca habían visto animales como estos. Los llaneros expertos en ganado vacuno observaban con asombro el porte majestuoso de estos rumiantes de origen asiático. Son diferentes a nuestro ganado, comentó Pedro, el capataz de la hacienda, mientras Dayarí bebía agua de un abrevadero. Pero se ven fuertes. Creo que se adaptarán bien a los llanos. La verdadera fortaleza no está en resistirse al cambio, sino en la capacidad de florecer en tierras extrañas. Durante los meses siguientes, las búfalas efectivamente se adaptaron a su nuevo hogar. Disfrutaban especialmente de los caños y lagunas poco profundas, donde podían sumergirse para refrescarse del calor tropical. Su dieta cambió de las hierbas asiáticas a los pastos venezolanos. Dentro de Dayarí, el pequeño búfalo seguía creciendo, ahora nutrido por estos nuevos alimentos. Su desarrollo continuaba normalmente, pero había algo en él que lo hacía único. Llevaba en su esencia la influencia de dos mundos completamente diferentes. Una noche, 4 meses después de llegar a Venezuela, Dayarí se separó del grupo. Inquieta buscó un lugar tranquilo cerca de un pequeño caño, bajo la sombra de un samán. Los trabajadores de la hacienda la observaron de lejos, respetando el proceso natural, pero listos para intervenir si era necesario. Las horas pasaron lentamente entre contracciones y momentos de calma. Al amanecer, cuando los primeros rayos dorados pintaron el horizonte, Dayarí sintió que había llegado el momento y dio a luz. El parto fue rápido y sin complicaciones. En pocos minutos, un pequeño becerro respiraba el aire fresco del amanecer venezolano por primera vez. El recién nacido se puso de pie con sorprendente rapidez, tambaleándose sobre sus patas delgadas pero determinadas. Sus ojos brillantes y curiosos parecían absorber todo el nuevo mundo que lo rodeaba. La luz dorada del alba, los sonidos de la sabana, el olor de la tierra venezolana. Alejandro observó al pequeño animal que ahora mamaba vigorosamente de su madre. Había algo especial en él, una especie de determinación y curiosidad que parecía extraordinaria, incluso para una cría tan joven. «Necesita un nombre», dijo María, la esposa de Alejandro, que había venido a ver el primer búfalo nacido en su hacienda. «Lo llamaremos Buddy», decidió. Significa amigo en inglés, y tengo el presentimiento de que este pequeño será un gran amigo y compañero de aventuras. Los nombres que recibimos a veces contienen profecías silenciosas sobre el destino que nos aguarda. Nadie podía imaginar cuán proféticas serían esas palabras, porque en apenas 4 semanas este pequeño amigo estaría cara a cara con una de las criaturas más peligrosas de los llanos venezolanos. Y lo que pasó ese día, nadie lo vio venir. Si quieres pasear en los llanos conmigo, suscríbete y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios qué te gustaría ver en mi próxima aventura.